Hermano, quizá usted ha oído hablar de John Harper, o tal vez no, pero quisiera hablar un poquito de él y contarles quién es esta persona, y después creo que nos vamos a relacionar muy bien con él, porque él creo que es parte importante de cada uno de nosotros, aunque no lo conozcamos. John Harper nació el 29 de mayo de 1872 en Escocia. Él se convirtió al cristianismo a sus 14 años y ya a sus 17 era un gran predicador que salía a predicar a las calles en Escocia. Y en 1976 este hombre ya era pastor bautista en Escocia, un hombre muy popular por su predicación. Y es increíble que él cuando comenzó como pastor empezó con un grupo pequeño y posteriormente ya eran alrededor de 500, después de 2 años más o menos que él estaba sirviendo a Dios, los que se congregaban con él. Se dice que era un hombre bastante popular y se conocía a él por su predicación, pero además porque era un hombre muy apasionado por las almas perdidas. Este hombre fue invitado a Chicago en una ocasión a predicar de Cristo a una iglesia muy importante en aquel lugar y se sube a un barco llamado el Insumergible. Así se llamaba el barco. ¿Y por qué digo que nos vamos a relacionar con él? Porque todos aquí hemos visto Titanic, ¿no? Esa película famosa, ¿no es cierto? Hay 4 películas, si no me equivoco, de Titanic. Bueno, él, un predicador muy popular en aquel entonces, se embarca junto a su hija y su hermana en ese barco. Según cuenta la historia, que este hombre ya estando en ese barco, él predicaba el Evangelio de Cristo a las personas, las reunía en cierto lugar del barco y predicaba normalmente. Pero él estaba consciente de que él tenía una labor que era ir a predicar a Chicago. No era la labor de estar allí, pero aún así él predicó. Entonces, la noche del 14 de abril de 1912, a las 11 p.m., el barco golpea un iceberg. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Porque es muy conocida. Se dice que cuando el barco empieza a hundirse, este hombre empieza a anunciar el Evangelio y corre a la cubierta. Reúne a las personas que tienen ese lugar, se inclina a Dios, se humilla a Dios, levanta las manos y ora y luego continúa predicando de Cristo. Este hombre tenía que ir a predicar el Evangelio quizás a 500 personas en Chicago, pero la voluntad de Dios era que al filo de la muerte, anunciar el Evangelio a unos pocos que estaban a punto de morir. Él se humilló a Dios, ¿saben? Y en su humillación máxima cayó al agua. Y ahí, ahogándose, este hombre siguió predicando de Cristo. Usted puede buscar que hay testimonios acerca de la predicación de él. Era una predicación muy simple en aquel entonces porque entendemos el contexto y él simplemente decía: crean en Cristo, arrepiéntanse y crean en su Señor y serán salvos. Y así insistía y insistía a las personas. Es un testimonio muy grande, pero que además nos enseña a nosotros como hijos de Dios lo importante que es que nosotros vivamos humillados delante de Dios. Que comprendamos que la voluntad de Dios no es que usted predique el Evangelio a miles de personas, sino que prediquemos a aquellos que tenemos en nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros amigos, a aquellos que nosotros nos relacionamos constantemente. Nosotros como hombres muchas veces tenemos una visión muy grande y decimos: no, si Dios nos llamó a ganar naciones, a conquistar mundos. Pero a veces la voluntad de Dios es totalmente diferente a nuestro concepto. Es predicarle a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Este hombre nos enseña eso, a humillarnos, a ser obedientes y a predicar. Nosotros vamos a ver y continuar con el estudio de Cornelio y Pedro, y a través del estudio de ellos vamos a ir viendo cómo es tan necesario para nosotros como comunidad que vivamos humillados. Y quiero decir básicamente que
el hablar de humillados es el reconocer nuestra condición de criatura delante de Dios y reconocer nuestra dependencia hacia Él. Les invito, por favor, que vayamos al versículo 25 y 26 de Hechos, para que nos vayamos adentrando a esto que acabamos de meditar. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Recordábamos que el domingo pasado nosotros estuvimos estudiando respecto a Cornelio, ¿verdad? Este hombre temeroso de Dios, que oraba siempre, y en esos momentos o rutinas de oraciones, Dios se manifiesta a él a través de un ángel que le da ciertas instrucciones a Cornelio, y Cornelio viene, cumple con estas instrucciones y envía, ¿no es cierto?, en busca de Pedro a Jope. Pedro viene, y según dice la Escritura, que al encontrarse con Cornelio, Cornelio no lo saluda, no lo abraza, sino que lo adoró. ¿Qué quiere decir esto de que Cornelio adoró? Quizás nosotros a primera vista podemos decir que Cornelio está idolatrando a este hombre, pero no es así. La palabra de adoró significa homenaje o reverencia a una persona que reconoce como superior. Cornelio comprendía que Pedro era un enviado de Dios y es por esa razón que él se inclina hacia él y le rinde homenaje. Era algo muy común en las costumbres greco-romanas, ¿no?, que los hombres se inclinaran a rendir reverencia al César o a alguien superior a ellos. Ahora bien, lo importante de esto es esta imagen que nos muestra Lucas. Cornelio era un hombre rico, era un centurión romano, era un representante de las legiones del imperio de aquel entonces, tenía a cargo alrededor de 100 hombres, era un hombre de bastante autoridad. Y Lucas nos muestra que este hombre, un inmenso hombre en aquel entonces, se humilla, se postra y rinde reverencia a un hombre. Ahora, lo interesante de esto es que Pedro, siendo un pescador, oriundo de la provincia quizás despreciada de Galilea, este hombre no le permite que le adore, sino que le dice: levántate, que yo también soy hombre. ¿Saben lo que nos está enseñando aquí Lucas? A través de estos ejemplos, el concepto de igualdad. El concepto de igualdad es lo que nos está enseñando Lucas. William Hendricks dice justamente, comentando sobre este texto: Pedro se está revelando como un hombre común y corriente, que ante los ojos de Dios está al mismo nivel que Cornelio. Hermanos, qué interesante es comprender esto, que usted no es superior a su hermano, que usted puede ser un hombre como Cornelio, con autoridad, que puede ser un hombre socialmente respetado, pero usted no es mayor que su hermano. ¿Y por qué digo esto? Porque delante de Dios todos somos pecadores, todos hemos quebrantado la misma ley de Dios. Santiago, por ejemplo, nos dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por lo tanto, si usted ha mentido, usted ha quebrantado absolutamente toda la ley de Dios. Usted no solo es un mentiroso, es un ladrón, por lo tanto, es un delincuente delante de Dios. Usted y yo también. Por lo tanto, todos delante de Dios somos iguales, pecadores necesitados de Jesucristo. Y es por ese motivo que es tan importante lo que nos está mostrando Cornelio aquí, porque nadie aquí es superior a su hermano. Somos iguales delante de Dios. Y qué importante es comprender este concepto de igualdad, porque cuando comprendemos nuestra miseria delante de Dios, no nos queda otra que humillarnos delante de Él y rendirles honores a Él, homenaje a Él como el Dios supremo, poderoso, santo, y nosotros simplemente nos contemplamos como seres miserables que quebrantamos constantemente la ley de Dios. A través de este mensaje nos está mostrando Dios cuán importante es para ti y para mí que vivamos humillados delante de la presencia de Dios, porque no somos absolutamente nada. No somos nada delante de Él. Debemos ser como Abraham, por ejemplo, cuando él intercedía por Sodoma y Gomorra y decía: he aquí, ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, que soy polvo y cenizas.
Lamentablemente nosotros como pecadores muchas veces creemos que podemos venir delante de Dios y pararnos cara a cara delante de Él. No entendemos quién es Dios, aquel supremo soberano, el creador de absolutamente todo cuanto existe, aquel Dios que sin duda puede hacer así y acabar con toda la humanidad. Nosotros debemos entender quién es Dios, ese Dios maravilloso, pero que ese Dios que también es santo, que también tiene ira, que también tiene justicia, y debemos rendirnos delante de Él. Y no solo cuando oramos, venir e inclinarnos como lo hizo Cornelio. Cada día de nuestras vidas debemos vivir humillados delante de Dios. Como comunidad es importante entender esto. Usted y yo somos pecadores y necesitamos vivir siempre humillados de Dios, humillados delante de Dios. Entender y vivir esto simple nos llevará a nosotros a ser obedientes a Dios y a su palabra. Les invito por favor a que sigamos estudiando Hechos 10. Vamos a leer el versículo 27 y 28. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro, luego de vivir esta situación, algo quizás extraña para él, en donde ve a este centurión, ¿cierto?, que le adora, que se humilla, que le rinde homenajes, viene y entra al lugar donde lo estaba esperando Cornelio y se encuentra con una gran sorpresa. Estaba Cornelio, habían familiares íntimos y amigos que él invitó según el versículo 24 de Hechos 10 que nosotros estamos estudiando, y Pedro irrumpe el silencio con estas palabras: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Una traducción más clara, hermanos, sobre lo que está diciendo Pedro es: vosotros sabéis que es contra la ley juntarse o acercarse a un extranjero. Lo que está queriendo decir Pedro en este momento delante de toda esta gente es que para un judío no les está permitido tener contacto social con los gentiles por causa de la ley. Ahora, lo interesante de lo que está diciendo Pedro aquí es que en el Antiguo Testamento no hay una ordenanza que impida que el judío tenga relaciones sociales con los gentiles, sino que fueron los rabinos los que añadieron leyes las cuales fueron vinculantes en el mundo judío. Entonces, lo interesante de esto es que estas costumbres judías, en las cuales Pedro también se involucró, según nosotros vemos y según lo que él está hablando, llegó a tal extremo que, por ejemplo, un judío, cuando iba al mercado y se relacionaba con gentiles, al llegar a su casa él tenía que inundarse en las aguas para limpiarse de toda impureza. Pero no solo eso, sino que además consideraban a los gentiles como despreciados de Dios, que no podían ser salvos a no ser que se circuncidaran y cumplieran con ciertos ritos que ellos demandaban. Por ejemplo, leemos en Hechos 15:1 como dices: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era lo que ellos creían y lo que ellos vivían como judíos. Eran judíos tradicionales. ¿Ya? Perdón. Y Pedro también, lamentablemente, había caído en esto. Pero nosotros leíamos en la lectura alternada cómo Dios, ¿no es cierto?, le mostró a Pedro a través de una visión este lienzo en donde él le dice: Pedro, mata y come. Y él dice: no, Señor, yo no voy a comer nada inmundo. Y Dios le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces Dios a través de este lienzo estaba mostrando y revelando a Pedro que los gentiles básicamente podían ser salvos sin las tradiciones judías, sino únicamente a través del Evangelio. Porque nosotros entendemos que a través de Cristo, ¿no es cierto?, nosotros somos limpios de nuestro pecado. Entonces, lo impuro puede ser limpiado no a través de la circuncisión como ellos creían y de los ritos, los sacrificios, sino a través de creer en Cristo. A través de eso, el gentil podía ser salvo.
Entonces Dios le estaba mostrando a Pedro que podía sin duda ser salvo el pueblo al cual ellos llamaban inmundo y rechazaban a través de Cristo. En Efesios 2:4, por ejemplo, leemos: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Entonces, como nosotros vemos, el pueblo judío tradicionalista, volvemos a lo mismo, este pueblo judío, así de simple, había caído en esto, había arrastrado a Pedro y lamentablemente formaron esa pared entre judíos y gentiles y obligaban a estos hombres a, lamentablemente, resignarse a no poder alcanzar y hallar salvación. Pero nosotros recordamos que, por ejemplo, Cornelio era un hombre temeroso y oraba constantemente a Dios, y Dios sin duda mostró misericordia sobre él. Ahora bien, lo que nosotros podemos ver en este texto es cómo Pedro rompe con toda tradición humana y obedece a Dios. Porque Pedro también estaba influenciado por estas tradiciones. Él viene, da un paso muy grande al relacionarse con los gentiles y al pararse delante de ellos. Lo que Pedro hizo, en definitiva, fue obediente. Hechos 20, por ejemplo, Hechos 10:20 nos dice que el Espíritu Santo le dijo a Cornelio: anda con ellos porque yo los he enviado. Cornelio obedece a la visión, obedece a la voz de Dios y viene y se presenta delante de estos hombres. Lo que nosotros estamos viendo aquí es obediencia a Dios. Pero fíjese qué interesante es esto, porque nosotros vemos esto hoy en día. Por ejemplo, el católico ha puesto el dogma por encima de Dios. Los neopentecostales han puesto a los profetas, a los apóstoles por encima de Dios. Y nosotros tenemos que tener claro que nosotros no podemos poner a nadie por encima de Dios, sino que tenemos la Escritura como nuestra máxima regla de fe. Entonces es a ella a la que nosotros debemos obedecer. Es a esa voz a la que nosotros debemos obedecer. Entonces, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, podemos ser obedientes a Dios. Y debemos ser obedientes a Él. Usted recordará a Daniel, este joven sabio que vivió en el exilio bajo el poder de Nabucodonosor. Él sabía perfectamente que él no debía transgredir la ley de Dios, la conocía. Y uno de ellos es que él no debía comer alimentos que eran ofrecidos a los ídolos. Entonces, lo que hizo Daniel fue que propuso en su corazón no contaminarse. Él se arriesgó al poder del rey e incluso a la muerte por ser obediente a Dios. Ese es un ejemplo muy, muy bueno y muy interesante de Daniel, y usted lo puede ver en Daniel 1, cómo este hombre viene y posiciona a Dios por encima del hombre y le obedece. Pero esto es interesante porque en muchas ocasiones nosotros vivimos un evangelio de costumbre y ponemos al hombre o a nosotros mismos por encima de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos una costumbre que siempre llamamos a Jesús Señor, ¿verdad? Cuando oramos decimos Señor, cuando conversamos con nuestros hermanos le decimos Señor, nuestro Señor, amamos a nuestro Señor y vivimos siempre nosotros hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿entendemos lo que estamos confesando? ¿Entendemos la trascendencia de esas palabras cuando yo digo que Jesús es mi Señor? Lucas 6:46 nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Hablando Jesús, y no hacéis lo que yo digo. Si Jesús es nuestro Señor de nuestra vida, nosotros le debemos obediencia a Él, ¿verdad? Porque Él es nuestro Señor. Debemos rendirle obediencia a Él. Entonces, en muchas ocasiones nosotros no contemplamos el poder de las palabras que estamos usando y no le obedecemos. Decimos Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero ¿le obedecemos a nuestro Señor? Entonces, qué importante es para nosotros que entendamos esto y que obedezcamos a Él. Un ejemplo que es muy común, por ejemplo, y podemos suponer hoy que usted está escuchando un sermón acerca del perdón. Supongamos que usted ha escuchado un sermón acerca del perdón y que hay alguien en su vida que requiere de su perdón. Pero usted continúa con esa actitud de amargura y de rencor y se niega a perdonar.
Si usted, por ejemplo, ha oído de la palabra de Dios que le insta a que perdone y usted no lo hace, usted ha sido desobediente a su Señor. Y es muy común de nosotros oír la voz de Dios y que Él obre en nuestros corazones y nuestros corazones ardan cuando nosotros escuchamos a Él y después no le obedecemos. Usted y yo debemos vivir siempre humillados delante de Dios y siempre tener en cuenta que debemos obedecer a nuestro Señor. Él constantemente por medio de su palabra nos está hablando y nos está guiando por medio de su Espíritu Santo como ha guiado a Pedro. Pero de nosotros es la responsabilidad de oír su voz y de obedecerle, porque siempre oímos su voz cuando vamos a su Escritura. Cuando se nos exhorta la palabra de Dios, siempre oímos su voz. Obedezcamos a nuestro Señor, humillémonos delante de Él. Pero ahora hay algo importante en esto. Y es que cuando usted y yo nos humillamos, obedecemos, contemplamos el mandato de Dios de predicar el Evangelio. ¿Y saben lo que sucede? Predicamos de Cristo. Les invito por favor a que vayamos al versículo 34 y 35 de Hechos. Entonces Pedro abrió su boca y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, como hemos venido viendo, este hombre Cornelio se postra, ¿no es cierto?, y le rinde reverencia a Pedro. Pedro lo levanta y después Pedro irrumpe el silencio con estas palabras que acabamos de meditar recién. Y luego Pedro le dice: bueno, ¿por qué me tienen aquí? Y Cornelio empieza a dar el testimonio que nosotros estudiamos la vez pasada. Un ángel se presentó por medio de una visión, me dio ciertas instrucciones, me dijo que te trajera y bueno, tú estás aquí, ahora dinos lo que tienes que decirnos. Y Pedro dice estas palabras. Entonces, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lo que Pedro ha comprendido aquí es que finalmente Dios no tiene privilegiados. Eso es lo que Pedro ha comprendido a través de la visión, a través de esta relación con los gentiles y a través de lo que Dios estaba haciendo en él. Él comprende que Dios simplemente se interesa de todos los hombres sin manifestar parcialidad. Él ha quebrado esa pared sólida entre judíos y gentiles, y que no solo los gentiles han alcanzado misericordia, sino que incluso nosotros. Porque cuando la Biblia se refiere a todas las naciones, es todas las naciones, incluyéndonos a nosotros, y es por esa razón que incluso nosotros hoy estamos aquí. Ahora bien, lo interesante de esto es que el judío en los días de Pedro profesaba que ellos eran el pueblo escogido por Dios, ese tesoro muy valioso, y lamentablemente el creer ellos eso llevó a que los gentiles fueran rechazados por Dios, según ellos, y privados de su bendición. Por eso nosotros veíamos cómo se hablaba acerca de los gentiles como inmundos, como rechazados, como no amados por Dios. Pero nosotros, por ejemplo, leemos en Génesis cómo Dios le promete a Abraham que serán benditas todas las naciones. Pero el judío tradicionalista se encerró en ellos mismos y cerró toda posibilidad al mundo. Pero Dios estaba mostrando a Pedro que la misericordia de Dios no era solo para ellos, sino para todos. Por eso es que el Evangelio, según nuestro Señor en Mateo, es ir y anunciar a todas las naciones. Entonces Pedro estaba comprendiendo esta verdad, que Dios no tiene favoritismo, que Dios no excluye a las naciones, sino que extiende su misericordia para todos. Por eso leemos en Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces el resultado de Pedro al comprender dicha verdad fue que viene y les predica de Cristo, les anuncia el Evangelio. Y nosotros vemos en el relato de Hechos 10 que ellos fueron salvos, que el Espíritu descendió sobre aquellas personas y se manifestó la gloria de Dios sobre ellos. Usted recordará el ejemplo de Jesús cuando envía a los 70 a predicar el Evangelio en Hechos 10:1. Ahí se dice, por ejemplo, que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir.
nosotros vemos en este ejemplo de Lucas que nuestro Señor toma 70 personas y los envía. Ellos en obediencia van y después leemos en el versículo 17 que ellos regresan gozosos de haber predicado de Cristo. Charles Spurgeon dijo: salgan y enseñen su palabra, proclamen conforme a la habilidad que hubieran recibido de Él. Sostengan en alto a Cristo ante los ojos de los hombres y serán el instrumento en manos de Dios para llevarlos a creer en Él. Hermanos, cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios, obedecemos a nuestro Señor y comprendemos que nuestro Señor no solo nos ha demandado que amemos, que perdonemos, sino que además que prediquemos el Evangelio de Cristo, nosotros atendemos en obediencia a su mandato, obedecemos a Él a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y es interesante lo que nos está mostrando el texto a nosotros, que Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es tanto para ricos como para pobres, como para personas de la alta sociedad como de la baja sociedad. Es para toda clase de personas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Anunciar el Evangelio a algunos? ¿Anunciar el Evangelio a los que nosotros creemos que puedan ser salvos? ¿O anunciar el Evangelio a toda criatura? Lamentablemente, nosotros como cristianos podemos caer en venir y hacer acepción de personas y predicar a los que nosotros creemos que pueden ser salvos. Y tomamos el poder de Dios en nuestras manos como si nosotros con nuestro discurso podemos salvar a alguien. Nosotros somos simples pecadores que no podemos hacer absolutamente nada, sino que cuando usted predica de Cristo, es Dios quien obra en el corazón. Nuestra labor es predicar de Él, anunciar las bondades de Dios y de Cristo a las personas, así como Pedro lo hizo al comprender que Dios no hace acepción de personas. Pero lamentablemente muchos hemos pasado, por ejemplo, por el lado de un pobre y no le hemos anunciado el Evangelio. Un día un joven llegó a la iglesia y no le predicó el Evangelio a una gitana que se había sentado a su lado. Y llegó triste porque no le predicó el Evangelio. En muchas ocasiones nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de anunciar el Evangelio a cualquier persona que se nos cruza en el camino. Al chofer que va en el auto que nos está transportando, a nuestra madre que la tenemos siempre a nuestro lado, a nuestra esposa, en el caso de que ella no sea salva. Pero no lo hacemos. Usted y yo, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo y al mandato que Él nos ha dado, debemos anunciar las bondades de Él al mundo. Cuando nosotros meditábamos sobre este hombre que estaba en el barco, ¿recuerdan? En el Titanic, este hombre anunció el Evangelio y ¿saben qué? Cuando este cayó al agua, le anunció el Evangelio a un joven, que después de 4 años, este joven se levanta en una reunión y dice estas palabras: soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva solo en un mástil, esa noche horrible, la marea trajo al señor John Harper cerca de mí. Hombre, me dijo, ¿eres salvo? Dije, no, Señor. Él respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero por extraño que parezca, lo trajeron de vuelta un poco más tarde y me dijo, ¿eres salvo? No, le dije, no puedo decir aún con certeza que lo soy. Volvió a decirme, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y poco después, él se hundió. Y allí solo en la noche, en una inmensa mar alrededor de mí, creí. Soy el último convertido por la predicación de John Harper. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros no entendemos que Dios nos ha posicionado quizás en un trabajo que no queremos estar, en el lugar que nos incomoda, pero es allí donde Dios quiere que nosotros estemos y anunciemos el Evangelio. Es allí donde Dios nos quiere tener. Y no debemos hacer acepción de personas, sino anunciar el Evangelio a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Pero si no lo hacemos, estamos siendo desobedientes a nuestro Señor. Porque Él ha dicho en Mateo 28, a toda su iglesia, vayan y prediquen de mí. Usted tiene el privilegio maravilloso de ser salvo, de haber disfrutado y de disfrutar cada día de las bondades de Dios a través de Cristo. Y tiene a Cristo en la punta de su lengua para anunciarlos a quien tiene a su alrededor, a los que quizás verá un poco más tarde. Y entendamos que la salvación es del juicio y del mismo infierno que el hombre merece y del cual usted ha sido librado por pura misericordia. Entonces seamos misericordiosos con aquellos que se nos cruzan y prediquémosles de Cristo en obediencia,
Oremos, hermano.